Bueno, Gastón, vos sabés que hay algo que se viene hablando a nivel mundial, ¿no? Que tiene que ver con la renta básica universal, ¿no? ¿Qué es esto, esta renta, digamos? ¿Qué significa? ¿En qué situación, en qué lugares se está aplicando? ¿Si funciona o no funciona? Vos sabés que hay una fundación, que es la Fundación Mente Clara, que está llevando adelante justamente este proyecto que tiene que ver con eso, ¿no? Con poder implementar esta renta. Y no lo voy a explicar yo, sino que hoy tenemos en línea al director de esta fundación, Oscar Gómez, para que nos cuente un poco sobre qué es este proyecto, ¿no? Y cómo surge, cuál es la necesidad y qué beneficios traería, ¿no? A nuestra sociedad, a nuestro país, esta renta. Buen día, Oscar. Hola, buen día, Carolina, buen día, Gastón. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, contanos un poquito sobre el proyecto que tienen ustedes. Sí, claro, Carolina, nosotros tenemos una revista científica arbitrada y desde hace un par de años, 2, 3 años, venimos especulando cómo puede solucionarse el tema del desempleo producido no por un gobierno, no por una crisis económica, sino el desempleo producido por la tecnología. Y venimos especulando en el marco estrictamente académico, ¿no? Sin salir al público en general, porque no veíamos una necesidad urgente. Es decir, notábamos que una persona que toda su vida estaba acostumbrada o se entrenó para apretar una tuerca en una línea de montajes automotriz, cuando la empresa robotizaba esa función, si bien quedaba en desempleo, podía, no sé, digamos, salir a cortar el pasto a sus vecinos o limpiar vidrios en la calle. Como te digo, por ejemplo, en el 2018, entre el 18 y el 19, financiamos investigaciones que tenían que ver con filosofías de libertad, porque para nosotros la renta básica universal acompaña al principio de libertad y de igualdad. Ahora, cuando se produce la pandemia, nos encontramos con el problema del hambre. Un gobierno puede pedir con total libertad quédate en casa siempre y cuando le ponga dinero en el bolsillo a esa persona que cortaba pasto en la calle. Si no, no hay otra forma. Entonces resolvimos tratar de apurar el tema que, como bien dijiste, está puesto con mucha efectividad en muchos países. En muchos países, de hecho, Japón la impuso hará unos 15, 20 días, llevando al bolsillo de cada ciudadano 70.000 yen, $450. Una confusión entre los gobernantes es entender la renta básica como una asistencia social. Por ejemplo, bueno, algunos proponen desde el ANSES o desde Desarrollo Social una renta básica para un margen etario, es decir, para personas de 18 a 60, con una condición X, y eso no es una renta básica universal, es una renta condicional a tener determinada edad o tener determinada situación de pobreza. Lo cierto es que la renta básica no es un plan de asistencia, no debería ser un plan de asistencia. Es más, cancela todos los planes de asistencia, porque al existir ya no hay necesidad de ningún programa de esa naturaleza. Una de las confusiones, como digo, que tienen los gobernantes y fundamentalmente tiene el pueblo, es entenderlo como una ayuda social. Y lo que dicen es que alimentaría vagos. Les aseguro, chicos, que cualquier persona que piense aún que una ayuda social alimenta vagos es alguien que utiliza ese concepto para aliviar su conciencia, que seguramente tiene insensibilidad cardíaca. Solamente una persona con insensibilidad cardíaca puede pensar que una ayuda social alimenta vagos. La gente no es vaga porque quiera. Puede existir un individuo en una sociedad, algunos pocos, pero la mayoría de la gente no elige no trabajar. Lo que elige en todo caso es no ser esclavo
y subirse a una bicicleta y arriesgar la vida por un dinero que apenas le permite comer. La renta básica universal viene del concepto de que en una república todos somos dueños del territorio. En una monarquía quizá el rey de Arabia Saudita sea el dueño del país, la familia saudí, y los demás son sencillamente los inquilinos de ese país. Pero en una república los dueños del territorio somos todos, con lo cual los 45 millones de habitantes que vivimos en este país somos dueños del mismo, con lo cual tenemos derecho a una parte. Nosotros sostenemos que debe ser del 8% del PBI. 8% del PBI. Claro, y el 92% restante dejarlo al Estado para que haga hospitales, escuelas, calles, puentes. Mario Masitelli, por ejemplo, sostiene que debe ser el 12%. Lo podemos dejar en 10. Claro, no, es que eso es indistinto, porque, por ejemplo, Mario tiene un libro que publicó en el 2014 donde muestra que entre el 10 y el 15% del PBI se gasta en asistencia social. La renta básica universal, como digo, cancelaría todos esos planes, de modo que nos ahorraríamos, según él, un 3% del PBI y según nosotros, un 7% del PBI. O sea que no gastaría más el país, gastaría menos, porque como digo, la tarjeta alimentar se cancelaría. Es una cifra absolutamente pagable y, como digo, con el 8% a fin de año pasado, digamos, ingresarían 9.600 pesos en el bolsillo de cada uno. Cuando digo cada uno, digo ricos y pobres, ¿no? Claro, todos. También lo cobraría don Alfredo Coto, con lo cual desde la sociedad no tiene ningún sentido oponerse. Es una cuestión de mala información, porque hasta Coto tendría ventaja, no porque él lo reciba, sino porque sus supermercados comenzarían a llenarse nuevamente, porque las personas que hoy están pasando una hambruna extrema podrían volver a comer. Una familia de 4 personas que reciba 40.000 pesos podrían comer, no podrán viajar a Europa, pero pueden comer. Con lo cual se beneficiarían también la gente que produce elementos de consumo. De hecho, Bill Gates es uno de los principales promotores de la renta básica universal. Él comprende que si todos recibiéramos la renta básica, nadie le piratearía el software, todos podrían adquirirlo. O sea, es una cuestión de lógica y dejar de lado las emociones que destruyen a los países a través de grietas que hacen pensar que el Estado no tiene que sostener pobres, porque esos pobres son dueños del Estado también. Claro. Y estos fondos saldrían, obviamente del propio Estado, del mismo Estado. De las riquezas del país, de las riquezas del país. Te pongo un ejemplo. En la actualidad hay una empresa que extrae oro en el país, ¿no? Y declara lo que exporta a título de declaración jurada, no hay fiscalización sobre ese tema. O sea, la empresa dice, saqué tantos kilos, exporté tantos kilos, y lo firma y lo entrega a la FIP. No hay un organismo fiscalizador de eso. Pero por otra parte, cuando vos compras nafta o compras cualquier producto, la mayor parte de eso es impuesto. Sí, tal cual. Y esto para aquellos que quizás no están metidos en el tema, obviamente es de por vida también, no es que tiene un límite. Por supuesto es de por vida. Hay diferencias. Por ejemplo, los chicos del Partido Humanista sostienen a partir del año de edad y que ese dinero lo puedan manejar los padres. Nosotros lo que buscamos es la verdadera libertad y la igualdad, de modo que lo que decimos es de un año en adelante y que ese dinero no pueda ser tocado por nadie hasta los 18 años, de modo que al cumplir 18 años, ese chico, independientemente del color de su piel o la condición económica de sus padres, va a tener dinero suficiente para elegir, si quiere, en qué universidad estudiar, y podría estudiar en la Universidad de San Andrés, si quisiera. Podría estudiar en la mejor universidad privada, podría hacer su graduación o su licenciatura en el exterior,
sin ningún problema, con la misma libertad económica que tiene el hijo de un rico. Claro. Bien. Y si no quiere trabajar, si simplemente quiere tocar la guitarrita, podríamos tener otro Luis Alberto Spinetta. Claro. ¿Cuántos valores artísticos puede haber en chicos en los cuales sus familias apenas le pueden comprar un plato de comida por día? Porque trabajar tiene que ser una libertad. Uno tiene que elegir trabajar y en qué trabajar libremente. Estamos atravesados, los países, sobre todo los países latinos, por la idea de que yo me sacrifiqué toda la vida, entonces ¿por qué un vago que toca la guitarrita tiene que recibir dinero del Estado? Porque entendemos el trabajo como un sacrificio. Y el trabajo, Carolina, Gastón, no es ningún sacrificio. Se entiende que el trabajo no es algo que la persona tenga que sufrir. Bueno, ahí entramos tal vez a rayar el tema de la meritocracia también, ¿no? Desde ese punto. Por supuesto, y de la esclavitud. Claro. Y de la esclavitud. La palabra meritocracia, Gastón, está prostituida. Meritocracia es que gobierna el que más mérito tiene. Y el que más mérito tiene, por ejemplo, en Berazategui, te puedo asegurar que es un chico que trabajó toda su vida, que nació en un barrio pobre, trabajó toda su vida, y no fue el que más carteles pegó, sino que es el más inteligente para gobernar un Estado, para administrar un Estado. Lo que pasa es que creemos que meritocracia es el gobierno de aquel que nació en una familia que pudo tener la posibilidad de una herencia, no necesitó trabajar, hizo rosca política, ganó como presidente de un club de fútbol, y como es exitoso en el mundo de las empresas que le dejó su padre, ese nos va a gobernar bien. Y después no es así. La realidad muestra otra cosa. No, claro que no es así. La meritocracia es un concepto impulsado por el cualunquismo desde el año 1920 para dividir y fragmentar la sociedad y que gobiernen las mafias, ¿no? Y Oscar, contanos un poco en qué situación está todo esto, digamos, ¿no? Hay un avance, ustedes están haciendo una campaña justamente de poder difundir. No voy a decir gracias al virus, porque el virus produjo muchos males, pero claro, uno de los beneficios que produjo es la interconexión. La Fundación tiene miembros en todo el país y en todo el planeta. La pandemia nos posibilitó, a partir de febrero-marzo, empezar a reunirnos todos los miembros de diversos países, Chile, Venezuela, la India, y ahí empezamos a ver esta necesidad, esta urgencia, y lo empezamos a motorizar. Y nos encontramos con la sorpresa que si ustedes nos ayudan, los medios nos ayudan, esto puede salir de la misma manera que salió la ley del aborto. Porque, como digo, es la única respuesta posible al quédate en casa. No encontramos con obstáculos en legisladores, Ya hay un partido, por ejemplo, el que sacó a la calle Carlos Valle, que es el Partido Confederal Nacional, que con nuestra colaboración logró insertar en la plataforma la renta básica universal. Los chicos del Partido Humanista la tienen también, y ya estamos en conversaciones con diferentes diputados de diferentes partidos, ¿no? Candidatos, para que gran parte de los candidatos en la próxima legislativa lo traten. Y como digo, es perfectamente viable porque cancelando los planes sociales se podría pagar a todos. Y le correspondería todo, porque aún también los planes sociales y muchas de estas ayudas que también surgieron de parte del Estado, no es para todos, porque por algún motivo u otro, alguna familia, algún miembro de la familia quedó fuera de todo esto, y hay una brecha también, y hay mucha gente que quizás no le corresponden estos beneficios, y en cambio la renta sería algo que nos correspondería a todos los ciudadanos de Argentina. Por supuesto, Carolina, el tema ahí no es desidia de gobernantes ni mala intención, es la burocracia que administra el plan social, que puede fallar, es lenta, intervienen muchos en la cadena, pero la renta básica universal no pasaría a través de ningún ministerio, claro, iría del banco, o sea, se resuelve el PBI, se evalúa, se divide, se hacen los cálculos,
y desde el Banco Central en el bolsillo de cada uno de los argentinos se depositaría sin ningún trámite intermedio. No tiene que intervenir el empleado del ANSES, no tiene que intervenir la gente de desarrollo social, va directo cada uno del su tarjeta banco al bolsillo, claro. No es una tarjeta de asistencia, no habría un proceso lento donde tendrían que determinar si reúno las condiciones para recibirlo, porque es incondicional. Hay alguna cuestión que está medio en discusión. Los invito a una charla que nos va a dar el 25 de febrero Guillermo Robledo, que es el coordinador del Observatorio de la Riqueza, donde él plantea las formas de financiación y la duda está en si se financiaría con emisión o no. Nosotros entendemos que no hace falta emisión para financiar eso, porque como digo, se utilizarían los recursos que normalmente van a las ayudas sociales. Claro. Lo que pasa es que se incrementaría el número de personas que van a recibir los fondos. 45 millones de habitantes. Claro. Y hoy la asistencia social no la reciben 45 millones. No, pero se gasta en asistencia social entre el 10 y el 15% del PBI. No te olvides y que algo está fallando entonces. Claro, lo que está fallando es la parte burocrática. Porque si se gasta lo mismo, vamos a suponer que son 5 millones. No es tanto, vamos a suponer, claro. Y gastan lo mismo que se repartiría los 45 millones. En la administración anterior se triplicó, o sea que los cálculos de Mario quedaron un poco desfasados. Porque la administración anterior triplicó el gasto en planes sociales. Obviamente, ¿no? Con el proceso que hubo que alimentar a la gente. Pero no te olvides que en un plan social no es que del Estado va directamente ese dinero al bolsillo del que lo necesita. En el medio hay salarios que se gastan en burocracia, el operador social que verifica, el administrativo que lo anota. Hay un proceso, acuérdense, bueno, no sé la edad que tendrán ustedes, pero en época de Meijide el gasto que producía el Ministerio de Desarrollo Social en administración no permitía ejecutar ningún presupuesto, ningún plan. Tenían un presupuesto para planes sociales y era tanto el gasto en administración pública que no quedaba dinero para que llegue a la gente. La administración de una tarjeta alimentar tiene un costo más allá de la plata que se le da a la persona. Ese es el tema. Todo suma, la cadena, digamos, hasta que el plan llega a la familia o al hogar, digamos, hay toda una cadena de sueldos. Claro, nos ahorramos esa cadena. Un bolsón de comida que le llegue a alguien que necesite, tenés un gasto de logística enorme, que es mucho más grande que lo que la gente recibe en la casa. Claro. Con lo cual, si del Banco Central va directamente al bolsillo de esa persona, no necesita gestionar ningún bolsón de comida, con lo cual nos ahorramos. Esa es la principal preocupación y es el principal obstáculo, chicos, con el que nos estamos encontrando. Que los que trabajan en administración pública, cumpliendo tareas asistenciales, temen por sus trabajos. ¿Pero por qué temen por sus trabajos? Porque tienen los ojos un poquito cerrados y no entienden que ellos también recibirían esa renta. Claro. Con lo cual, aunque pierdan el trabajo, van a tener esa renta y libremente van a poder elegir otro trabajo, que no sea vivir de la pobreza de la gente. Hay muchísimas personas que viven de la pobreza de la gente. Y ese, como digo, es el principal obstáculo. Bien, Oscar, bueno, ha sido muy claro, bueno, esperemos que se pueda avanzar tal vez en este proyecto, que se pueda seguir trabajando, evaluando, que se pueda conocer, que la gente se pueda informar, ¿no? Básicamente es eso, que también la gente pueda conocer un poco más sobre todo esto, porque a veces el no saber te lleva a tomar otras decisiones, o al decir, bueno, no estoy seguro de lo que significa esto, no lo voy a apoyar o no. Bueno, la gente se va a tener que interiorizar cuando le digan que Coto va a recibir lo mismo que una persona que vive en la villa
y ahí vas a tener un poco de conflicto porque va a empezar a hacer ruido. Pero digo, tal vez afinando el lápiz, acomodando las cosas, la gente entiende. Gastón, eso lo digo para que se queden tranquilas las personas con sensibilidad cardíaca, como digo, Claro. que defienden empresas que tienen millones de hectáreas y su único patrimonio es una maceta en el balcón. Sí, Y sí, se bueno. consideran el campo. Sí, ahí está el tema, ahí está el punto. Muchos defienden lo que no viven y castigan al que padece. Bueno, por eso... Yo lo que les diría que si quieren ampliar el concepto, o los oyentes quieren ampliar el concepto, pongan en Google Mente Clara todo junto, más renta básica universal, y les va a salir el canal de YouTube. Ahí pueden ver un montón de videos que fuimos haciendo en el transcurso del año pasado, donde varios políticos también van expresando su visión hacia el momento de elegir en las legislativas. Tienen las opciones de aquellos legisladores que están impulsando esto. Perfecto. Oscar, muchísimas gracias por la información, y bueno, ahí ya lo vamos a compartir para que la gente también, si quiere sumar y quiere saber más del tema, lo puede hacer. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, chicos, por el espacio. Gracias. Un abrazo y saludos a la audiencia. Que tengas A cuidarse, buen día. que tengas buen día. Hasta luego.